tu pasaje al paraíso asegurado. Descubre la salvación en Jesús. Alcanzar la salvación en Jesús es un viaje emocionante que transforma tu vida y te asegura un lugar en el paraíso. No es una simple creencia o una religión, sino una relación personal con Dios Todopoderoso. A través de la fe en Jesús, el Hijo de Dios, puedes obtener el perdón de tus pecados, liberarte de la culpa y experimentar la paz interior que tanto anhelas. ¿Cómo puedes obtener la salvación? 1. Reconoce tu necesidad de salvación. Todos hemos cometido errores y transgredido las leyes de Dios. Admitir que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios es el primer paso hacia la salvación. 2. Arrepiéntete de tus pecados. El arrepentimiento sincero es esencial. Implica un cambio de corazón y una decisión consciente de alejarse del pecado y volver a Dios. 3. Cree en Jesús como tu Salvador. Acepta que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados y que resucitó al tercer día para vencer la muerte. Ten fe en que Él es el único camino a la salvación. 4. Invita a Jesús a tu vida. Haz una oración sincera entregándole tu vida a Jesús. Pídele que sea tu Señor y Salvador, y que te guíe en el camino de la justicia y la santidad. 5. Confía en Dios y vive una vida nueva. La salvación no es solo un evento pasado, sino una relación continua con Dios. Confía en su guía, lee la Biblia, ora con frecuencia y busca vivir una vida de acuerdo a sus enseñanzas. Consejos para fortalecer tu fe. Únete a una comunidad de creyentes. Rodearte de otros cristianos te brindará apoyo, aliento y oportunidades para crecer en tu fe. Lee la Biblia diariamente. La Biblia es la palabra de Dios y te guiará en tu camino de salvación. Dedica tiempo cada día a leerla y meditar en sus enseñanzas. Ora con frecuencia. La oración es una comunicación directa con Dios. Ábrele tu corazón, comparte tus inquietudes y agradece sus bendiciones. Adora a Dios. La adoración es una expresión de amor y gratitud a Dios. Participa en actividades de adoración como cantar alabanzas y asistir a servicios religiosos. Comparte tu fe con otros. Habla sobre tu experiencia con Jesús con tus amigos, familiares y conocidos. Ser un testimonio vivo del poder de la salvación puede impactar positivamente la vida de los demás. Recuerda, la salvación en Jesús es un regalo gratuito que te ofrece la vida eterna y la oportunidad de tener una relación personal con Dios. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida y asegurar tu lugar en el paraíso, alcanzando la vida eterna, descifrando los misterios de la salvación. El concepto de la vida eterna ha fascinado a la humanidad durante siglos. La idea de una existencia sin fin, libre de sufrimiento y dolor, despierta una profunda anhelo en el corazón humano. La buena noticia es que la Biblia nos revela que la vida eterna es un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no se trata simplemente de vivir una vida larga en la tierra. Se trata de una existencia cualitativamente diferente, libre de las limitaciones y el dolor que caracterizan la vida mortal. En la vida eterna, estaremos en perfecta comunión con Dios, disfrutando de su amor, paz y gozo sin fin. ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? La Biblia nos enseña que la única forma de alcanzar la vida eterna es a través de la fe en Jesucristo. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y abriendo el camino a la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. ¿Cómo podemos descifrar los misterios de la salvación? La salvación es un proceso misterioso, pero la Biblia nos ofrece pistas para comprenderlo. La clave está en reconocer nuestra necesidad de un Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Consejos para descifrar los misterios de la salvación. Estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la información que necesitamos para comprender la salvación. Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Orar a Dios. La oración es una comunicación directa con Dios. Pídele que te revele su verdad y te guíe en tu camino de salvación. Buscar la sabiduría de otros creyentes, rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de sabiduría y apoyo. Comparte tus dudas y preguntas con ellos y aprende de sus experiencias. Ser paciente. La salvación es un proceso gradual de crecimiento espiritual. No te desanimes si no comprendes todo de inmediato. Sigue buscando a Dios con un corazón sincero y Él te revelará su verdad gradualmente. Recuerda, la vida eterna es un regalo precioso que Dios ofrece a todos aquellos que creen en su Hijo, Jesucristo. Alcanza la salvación y comienza a vivir una vida llena de significado, propósito y esperanza en la presencia de Dios. Un camino a la eternidad, explorando la salvación a través de la fe en Jesús. La humanidad ha anhelado desde siempre la eternidad, un escape de la finitud y el sufrimiento que caracterizan la vida mortal.
La buena noticia es que la Biblia nos revela la existencia de la vida eterna, un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Qué es la salvación? La salvación es el proceso por el cual somos liberados del pecado y sus consecuencias y recibimos la vida eterna. No es solo una cuestión de ir al cielo después de la muerte, sino también de experimentar una relación personal con Dios aquí y ahora. ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? La Biblia nos enseña que la única forma de alcanzar la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Jesús, siendo Dios hecho hombre, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y abriendo el camino a la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. ¿Cómo podemos explorar la fe en Jesús? La fe en Jesús no es un salto ciego a lo desconocido, sino un viaje de descubrimiento personal. La Biblia nos brinda las herramientas necesarias para explorar nuestra fe, incluyendo lectura de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la información que necesitamos para comprender la salvación. Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Oración. La oración es una comunicación directa con Dios. Pídele que te revele su verdad y te guíe en tu camino de salvación. Adoración. La adoración es una expresión de amor y gratitud a Dios. Participa en actividades de adoración como cantar alabanzas y asistir a servicios religiosos. Comunión con otros creyentes. Rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de apoyo y sabiduría. Comparte tus dudas y preguntas con ellos y aprende de sus experiencias. Consejos para explorar la fe en Jesús. Comienza con lo básico. Lee los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para tener una comprensión fundamental de la vida y enseñanzas de Jesús. Haz preguntas. No tengas miedo de hacer preguntas sobre tu fe. Dios desea responder a tus inquietudes y ayudarte a crecer en tu comprensión de Él. Sé paciente. La fe es un proceso de crecimiento gradual. No te desanimes si no comprendes todo de inmediato. Sigue buscando a Dios con un corazón sincero y Él te revelará su verdad gradualmente. Recuerda, la salvación en Jesús es un regalo precioso que te ofrece la vida eterna y la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Explora la fe en Jesús con un corazón abierto y prepárate para embarcarte en un viaje emocionante que transformará tu vida para siempre. Más allá de la muerte, descubre el secreto de la vida eterna en Jesús. La humanidad ha temido a la muerte desde tiempos inmemoriales. La idea de la nada eterna, la ausencia de conciencia y la separación de nuestros seres queridos provoca un profundo temor en el corazón humano. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una esperanza consoladora, la vida eterna en Jesús. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no se trata simplemente de vivir una vida larga en la tierra. Es una existencia cualitativamente diferente, libre de las limitaciones y el dolor que caracterizan la vida mortal. En la vida eterna, estaremos en perfecta comunión con Dios, disfrutando de su amor, paz y gozo sin fin. ¿Cómo podemos descubrir el secreto de la vida eterna? La Biblia nos revela que el secreto de la vida eterna reside en la fe en Jesucristo. Jesús, siendo Dios hecho hombre, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y abriendo el camino a la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna en Jesús? Alcanzar la vida eterna en Jesús es un proceso sencillo pero profundo que implica reconocer nuestra necesidad de salvación. Todos hemos cometido errores y transgredido las leyes de Dios. Admitir que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios es el primer paso hacia la salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento sincero es esencial. Implica un cambio de corazón y una decisión consciente de alejarse del pecado y volver a Dios. Creer en Jesús como nuestro Salvador, aceptar que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para vencer la muerte es fundamental para la salvación. Invitar a Jesús a nuestra vida, hacer una oración sincera entregándole nuestra vida a Jesús. Pídele que sea nuestro Señor y Salvador y que nos guíe en el camino de la justicia y la santidad. Consejos para descubrir el secreto de la vida eterna. Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la información que necesitamos para comprender la vida eterna. Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Ora a Dios. La oración es una comunicación directa con Dios. Pídele que te revele su verdad y te guíe en tu camino hacia la vida eterna. Busca la sabiduría de otros creyentes. Rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de apoyo y sabiduría. Comparte tus dudas y preguntas con ellos y aprende de sus experiencias. Vive una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida agradable a Dios. Esfuérzate por seguir sus enseñanzas de amor, compasión, perdón y servicio a los demás. Recuerda,
La vida eterna en Jesús no es un sueño lejano, sino una realidad al alcance de todos aquellos que creen en Él. Descubre el secreto de la vida eterna hoy mismo y comienza a vivir una vida llena de significado, propósito y esperanza en la presencia de Dios. Transforma tu alma, asegura tu lugar en el paraíso con Jesús. El anhelo por la trascendencia y la búsqueda de la felicidad eterna son aspiraciones profundamente humanas. La Biblia nos ofrece una respuesta a estas inquietudes, la transformación del alma y la garantía de un lugar en el paraíso a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa transformar el alma? Transformar el alma implica un cambio radical en nuestro ser interior. Se trata de abandonar las actitudes y comportamientos que nos alejan de Dios y adoptar una vida conforme a sus principios de amor, justicia, paz y santidad. ¿Cómo podemos transformar nuestra alma? La transformación del alma es un proceso gradual que requiere esfuerzo y dedicación. Algunos pasos fundamentales para lograrlo son: arrepentimiento sincero, reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios con un corazón humilde y contrito. Fe en Jesucristo, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creyendo en su sacrificio en la cruz para pagar por nuestros pecados y en su resurrección como prueba de su victoria sobre la muerte. Lectura de la Biblia, estudiar la palabra de Dios diariamente para conocer su voluntad y recibir guía para nuestras vidas. Oración constante, comunicarnos con Dios en oración, expresando nuestras alabanzas, peticiones y agradecimiento. Comunión con otros creyentes, rodearnos de personas que comparten nuestra fe y nos brindan apoyo, aliento y crecimiento espiritual. Vivir una vida conforme a las enseñanzas de Jesús, esforzarnos por seguir el ejemplo de Jesús en nuestras acciones, pensamientos y palabras. ¿Cómo podemos asegurar nuestro lugar en el paraíso con Jesús? La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y vivir una vida conforme a sus enseñanzas, aseguramos nuestro lugar en el paraíso, un lugar de perfecta felicidad, paz y comunión con Dios. Consejos para transformar tu alma y asegurar tu lugar en el paraíso. Comienza hoy mismo, no esperes a mañana para iniciar tu camino de transformación. Cada día es una oportunidad para acercarte a Dios y vivir una vida más plena. Confía en el poder de Dios. Dios tiene el poder de transformar tu vida y ayudarte a vencer cualquier obstáculo. Confía en su amor y misericordia. No te rindas, el camino de la transformación puede ser desafiante, pero no te rindas. Persevera con fe y determinación, y Dios te recompensará con su gracia y bendición. Recuerda, la transformación del alma y la garantía del paraíso son promesas que Dios ofrece a todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Inicia hoy mismo tu camino hacia la salvación y experimenta la verdadera felicidad en la presencia de Dios. Un regalo invaluable. Recibe la salvación gratuita en Jesús. En medio de un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la humanidad ha buscado incansablemente un regalo invaluable, la salvación. La buena noticia es que la Biblia nos revela que la salvación está disponible para todos, sin importar nuestro pasado o circunstancias, a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es la salvación gratuita en Jesús? La salvación gratuita en Jesús es el don inmerecido que Dios ofrece a todos aquellos que creen en su Hijo, Jesucristo. No se trata de algo que podamos ganar o merecer por nuestras propias obras, sino de un regalo de gracia que Dios nos otorga por su amor infinito. ¿Por qué la salvación es gratuita? La salvación es gratuita porque el precio de nuestros pecados ya fue pagado por Jesús en la cruz. Al morir en la cruz como un sacrificio perfecto por la humanidad, Jesús tomó sobre sí la carga de nuestros pecados y nos liberó de la condenación eterna. ¿Cómo podemos recibir la salvación gratuita en Jesús? Recibir la salvación gratuita en Jesús es un proceso sencillo pero profundo que implica reconocer nuestra necesidad de salvación. Admitir que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios es el primer paso hacia la salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados. Un arrepentimiento sincero y genuino es esencial para recibir el perdón de Dios. Implica un cambio de corazón y una decisión consciente de alejarnos del pecado y volver a Dios. Creer en Jesús como nuestro Salvador, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados es fundamental para la salvación. Invitar a Jesús a nuestra vida, hacer una oración sincera entregándole nuestra vida a Jesús. Pídele que sea nuestro Señor y Salvador, y que nos guíe en el camino de la justicia y la santidad. Consejos para recibir la salvación gratuita en Jesús. Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la información que necesitamos para comprender la salvación. Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Ora a Dios. La oración es una comunicación directa con Dios. Pídele que te revele su verdad y te guíe en tu camino hacia la salvación. Busca la sabiduría de otros creyentes. Rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de apoyo y sabiduría.
Comparte tus dudas y preguntas con ellos y aprende de sus experiencias. Vive una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida agradable a Dios. Esfuérzate por seguir sus enseñanzas de amor, compasión, perdón y servicio a los demás. Recuerda, la salvación gratuita en Jesús no es solo un escape del castigo eterno, sino una invitación a una vida plena y abundante en la presencia de Dios. Recibe este regalo invaluable hoy mismo y comienza a experimentar la verdadera paz, alegría y propósito en tu vida. Libertad espiritual, rompe las cadenas del pecado y experimenta la salvación. La humanidad ha anhelado desde siempre la libertad, la liberación de las ataduras que nos oprimen y nos alejan de la verdadera felicidad. La Biblia nos ofrece la respuesta a este anhelo, la libertad espiritual a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es la libertad espiritual? La libertad espiritual no se trata de la ausencia de reglas o restricciones, sino de la liberación del poder del pecado que nos esclaviza y nos separa de Dios. Es la capacidad de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, sin la culpa, el miedo o la vergüenza que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. ¿Cómo podemos romper las cadenas del pecado y experimentar la libertad espiritual? La Biblia nos enseña que la única forma de romper las cadenas del pecado y alcanzar la libertad espiritual es a través de la fe en Jesucristo. Jesús, siendo Dios hecho hombre, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y abriendo el camino a la libertad para todos aquellos que creen en Él. ¿Cómo podemos alcanzar la libertad espiritual en Jesús? Alcanzar la libertad espiritual en Jesús es un proceso sencillo pero profundo que implica reconocer nuestra necesidad de salvación. Admitir que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios es el primer paso hacia la libertad espiritual. Arrepentirnos de nuestros pecados, un arrepentimiento sincero y genuino es esencial para recibir el perdón de Dios y experimentar la libertad del pecado. Creer en Jesús como nuestro Salvador, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados es fundamental para la libertad espiritual. Invitar a Jesús a nuestra vida, hacer una oración sincera entregándole nuestra vida a Jesús. Pídele que sea nuestro Señor y Salvador, y que nos guíe en el camino de la justicia y la santidad. Consejos para romper las cadenas del pecado y experimentar la libertad espiritual. Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la información que necesitamos para comprender la libertad espiritual. Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Ora a Dios. La oración es una comunicación directa con Dios. Pídele que te revele su verdad y te guíe en tu camino hacia la libertad. Busca la sabiduría de otros creyentes. Rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de apoyo y sabiduría. Comparte tus dudas y preguntas con ellos y aprende de sus experiencias. Vive una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida libre del pecado. Esfuérzate por seguir sus enseñanzas de amor, compasión, perdón y servicio a los demás. Recuerda, la libertad espiritual en Jesús no es solo una promesa lejana, sino una realidad al alcance de todos aquellos que creen en Él. Rompe las cadenas del pecado hoy mismo y experimenta la verdadera libertad, paz y alegría en la presencia de Dios. Un nuevo comienzo. Alcanza la salvación y experimenta la plenitud en Jesús. En el corazón de cada ser humano reside un anhelo profundo por un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el pasado y comenzar una vida llena de significado y plenitud. La Biblia nos ofrece la respuesta a este anhelo, la salvación en Jesucristo, la puerta a una nueva vida transformada por el amor y la gracia de Dios. ¿Qué significa un nuevo comienzo en Jesús? Un nuevo comienzo en Jesús no se limita a un simple cambio de circunstancias o hábitos. Es una transformación radical del interior, una renovación espiritual que nos permite vivir en comunión con Dios y experimentar su amor infinito. ¿Cómo podemos alcanzar la salvación y la plenitud en Jesús? La salvación en Jesús es un regalo gratuito que se recibe por la fe. No se trata de algo que podamos ganar o merecer por nuestras propias obras, sino de una gracia que Dios nos otorga por su infinita misericordia. Pasos para alcanzar la salvación y la plenitud en Jesús. Reconocer nuestra necesidad de salvación. Admitir que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios es el primer paso hacia la salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados. Un arrepentimiento sincero y genuino es esencial para recibir el perdón de Dios y comenzar una nueva vida. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados es fundamental para la salvación. Invitar a Jesús a nuestra vida. Hacer una oración sincera entregándole nuestra vida a Jesús. Pídele que sea nuestro Señor y Salvador, y que nos guíe en el camino de la justicia y la santidad. Consejos para experimentar la plenitud en Jesús. Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la guía necesaria para crecer en nuestra fe y experimentar la plenitud en Jesús.
Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Ora a Dios. La oración es una comunicación directa con Dios. Comparte tus alegrías, inquietudes y necesidades con Él y busca su dirección en cada paso de tu vida. Busca la comunidad de creyentes. Rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de apoyo, aliento y sabiduría. Participa en actividades de la iglesia y comparte tu camino con otros creyentes. Vive una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida agradable a Dios. Esfuérzate por seguir sus enseñanzas de amor, compasión, perdón y servicio a los demás. Recuerda, la salvación en Jesús no es solo un escape del pasado, sino una invitación a una vida plena y abundante en la presencia de Dios. Abre tu corazón a Jesús hoy mismo y comienza a experimentar la transformación, la paz y la alegría que solo Él puede ofrecer. Paz con Dios. Descubre cómo recibir el perdón y la salvación. La humanidad anhela desde siempre la paz, un estado de tranquilidad y armonía interior que nos libere de las cargas del pasado y nos permita vivir en plenitud. La Biblia nos ofrece la respuesta a este anhelo, la paz con Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa la paz con Dios? La paz con Dios no es solo la ausencia de conflictos o problemas, sino una profunda reconciliación con nuestro Creador. Implica el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestra relación con Dios y la confianza en su amor y cuidado infinito. ¿Cómo podemos recibir el perdón y la salvación? Alcanzando la paz con Dios. La Biblia nos enseña que la única forma de alcanzar la paz con Dios es a través de la fe en Jesucristo. Jesús, siendo Dios hecho hombre, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y abriendo el camino a la paz para todos aquellos que creen en Él. Pasos para recibir el perdón, la salvación y la paz con Dios. Reconocer nuestra necesidad de salvación, admitir que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios es el primer paso hacia la paz. Arrepentirnos de nuestros pecados, un arrepentimiento sincero y genuino es esencial para recibir el perdón de Dios y experimentar la paz. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados es fundamental para la paz con Dios. Invitar a Jesús a nuestra vida, hacer una oración sincera entregándole nuestra vida a Jesús. Pídele que sea nuestro Señor y Salvador y que nos guíe en el camino de la justicia y la santidad. Consejos para disfrutar de la paz con Dios. Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la guía necesaria para fortalecer nuestra fe y profundizar en la paz con Dios. Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Ora a Dios. La oración es una comunicación directa con Dios. Comparte tus inquietudes, necesidades y agradece su amor y paz en tu vida. Busca la comunión con otros creyentes. Rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de apoyo y crecimiento espiritual. Comparte tu camino con otros creyentes y participa en actividades de la iglesia. Vive una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida en paz con Dios y con los demás. Esfuérzate por seguir sus enseñanzas de amor, compasión, perdón y servicio a los demás. Recuerda, la paz con Dios no es un sueño lejano, sino una realidad al alcance de todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. Abre tu corazón a Jesús hoy mismo y comienza a experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Un legado celestial, asegura tu salvación y transforma tu vida. La humanidad ha anhelado desde siempre dejar un legado duradero, una marca positiva en el mundo que trascienda nuestra propia existencia. La Biblia nos ofrece la oportunidad de asegurar un legado celestial, una herencia eterna de vida, paz y gozo en la presencia de Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa un legado celestial? Un legado celestial no se trata de riquezas materiales o fama pasajera, sino de una herencia espiritual inigualable, la vida eterna en el paraíso, un lugar de perfecta felicidad, comunión con Dios y gozo infinito. ¿Cómo podemos asegurar nuestra salvación y transformar nuestra vida para obtener un legado celestial? La salvación, y por ende el legado celestial, son regalos gratuitos que Dios ofrece a todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero. No se trata de algo que podamos ganar o merecer por nuestras propias obras, sino de una gracia que Dios nos otorga por su infinita misericordia. Pasos para asegurar la salvación y transformar nuestra vida. Reconocer nuestra necesidad de salvación. Admitir que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios es el primer paso hacia la salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados. Un arrepentimiento sincero y genuino es esencial para recibir el perdón de Dios y comenzar una nueva vida transformada. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados es fundamental para la salvación. Invitar a Jesús a nuestra vida. Hacer una oración sincera entregándole nuestra vida a Jesús.
Pídele que sea nuestro Señor y Salvador, y que nos guíe en el camino de la justicia y la santidad. Consejos para vivir una vida que deje un legado celestial. Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la guía necesaria para crecer en nuestra fe y vivir una vida agradable a Dios. Dedica tiempo a leerla y meditar en sus enseñanzas. Ora a Dios. La oración es una comunicación directa con Dios. Comparte tus alegrías, inquietudes y necesidades con Él y busca su dirección en cada paso de tu vida. Busca la comunidad de creyentes. Rodearte de cristianos maduros en la fe puede ser una fuente invaluable de apoyo, aliento y sabiduría. Participa en actividades de la iglesia y comparte tu camino con otros creyentes. Vive una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida que deja un legado positivo. Esfuérzate por seguir sus enseñanzas de amor, compasión, perdón y servicio a los demás. Recuerda, la salvación y la oportunidad de un legado celestial no son privilegios exclusivos para algunos, sino una invitación abierta a todos aquellos que buscan a Dios con un corazón abierto y dispuesto a ser transformados por su amor. Abre tu corazón a Jesús hoy mismo y comienza a vivir una vida que deje una huella eterna en el mundo y en la eternidad.